Muy buenos días, doy un caluroso saludo a cada uno de aquellos que en esta mañana están sintonizando este devocional. El Señor les bendiga grandemente y anhelo desde mi corazón que todos como iglesia de reino y poder que somos podamos estar avanzando día a día en el propósito y en la voluntad de nuestro amado Dios. Quiero en esta mañana compartirles una palabra muy especial que de verdad cambió mi vida y espero que produzca lo mismo en tu vida y en cada uno de los que estamos escuchando este devocional. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice el 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Si nosotros miramos los capítulos anteriores de Mateo, podemos encontrarnos con un Pedro que hizo presencia y fue testigo en los milagros que hizo Jesús. Él fue testigo de muchos casos de libertad, de muchos casos de sanidad, y fue también Pedro testigo de las manifestaciones sobrenaturales de Jesús. También Pedro pudo experimentar de manera muy personal el poder y la manifestación de Jesús en su vida y en la vida de los que estaban alrededor de ellos. Quiero que miremos nuevamente el versículo 13. El versículo 13 nos dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién de los hombres que es, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí hay una pregunta muy importante que les hace Jesús a los discípulos. Prácticamente lo que Jesús les está diciendo a ellos es, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ¿qué quería Jesús probar o qué quería Jesús que los discípulos entendieran a través de esta pregunta? Miremos el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esta es la respuesta de los discípulos. Sí, Jesús, algunos creen que tú eres Elías, que tú eres algún profeta más, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Jeremías. Pero Jesús confronta a los discípulos de una forma muy directa. Y en el versículo 15 les dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pienso que esta pregunta Jesús la hizo porque quería saber si los discípulos estaban de acuerdo con lo que la gente pensaba que era Él o con lo que la gente estaba diciendo que era Cristo. Y creo que acá tuvo que haber sido, digamos, de alguna manera enfrentados los discípulos consigo mismo, con lo que ellos pensaban que era Jesús, con lo que ellos creían que era Jesús. Ahora Jesús quería entender si ellos realmente le estaban viendo tal y como Él era, o si ellos también los estaban viendo de la manera en que la gente que estaba alrededor de ellos estaba viendo a Jesús. Dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué palabra tan tremenda. Dice que a Pedro le fue revelado que él era Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Pedro le fue revelado, a su espíritu le fue revelado que Cristo era el Hijo de Dios. Y en él esto provocó un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de alma. Y a través de Cristo, Pedro pudo ver al Padre, pudo conocer al Padre. Al parecer las Escrituras de pronto no hacen toda la mención de lo que pensaban los demás discípulos, pero solo se muestra aquí
que fue a Pedro al que se le fue revelado a través del Espíritu que Cristo era el Hijo de Dios. Dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dice Jesús a Pedro: eres bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Eres afortunado, eres feliz, te invade una felicidad que es concedida solo por Dios. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló, dice la palabra. Cuando hablamos de la palabra revelar, estamos hablando de descubrir o hacer cosas que son secretas o ignoradas. También nos da a entender que es la forma en que Dios le da a conocer a alguien cosas que por sí mismo no puede saber. La revelación que vino a Pedro de que Cristo era el Hijo de Dios vino solo a través de su Espíritu. Pedro, como les decía al principio, estuvo presente en las manifestaciones de Jesús. Pedro estuvo presente en todas las cosas que hizo Jesús. Los demás discípulos también, pero ninguno dio la respuesta que dio Pedro. Pedro dio una respuesta directa, confrontante, reveladora, poderosa, diciendo: yo sí sé quién eres tú eres el Hijo de Dios. Le fue revelado esto a Pedro, a los demás al parecer no, a pesar de que también habían estado presentes en muchas cosas de las que había hecho Jesús. Tal vez esto nos puede estar pasando a nosotros también. Hemos sido testigos de las obras de Dios, hemos sido testigos de la salvación de Cristo, hemos sido testigos de su salvación, hemos sido testigos de sus sanidades, de los milagros. Pero ¿será que se nos ha sido revelado Cristo a nuestro espíritu, tal y como el Padre le permitió a Pedro que le fuera revelado Cristo? Quiero que nos quedemos con este interrogante. Dice el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí Cristo le está diciendo: tú dices que yo soy hijo de Dios, pues yo también te digo que tú eres Pedro. Si ustedes leen la palabra anteriormente, dice que él se llamaba Simón, no se llamaba Pedro, lo llama ahora Jesús Simón. Le cambió su nombre, le cambió su identidad. La revelación de Cristo a nuestras vidas nos cambia nuestra identidad. Nos cambia nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nos cambia nuestro corazón, nos cambia nuestra alma, cambia por completo nuestra vida, cambia la visión de lo que es la vida. Entonces me parece algo muy tremendo lo que tuvo que vivir Pedro y lo que hoy Cristo nos está llamando a que nosotros experimentemos también. Esa revelación de que Cristo es el Hijo del Hombre. Dice ahora, seguimos con el 18. Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay algo muy tremendo por entender aquí. Cristo le está diciendo a Pedro: así como tú me reconociste a mí, yo también digo que sí, tú eres Pedro. Te he cambiado nombre, te he dado una nueva identidad. Pero también dice la palabra: sobre esta roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Sobre esa confesión que hace Pedro, sobre esa verdad que declara Pedro, dice la palabra de Dios que sobre esa verdad él puede edificar su iglesia. Ahora yo pensaba también algo muy hermoso, y es que no solo sobre esta verdad de quién es Cristo, de que Cristo como roca establecida, como el fundamento de nuestras vidas, no solo va a ser edificada su iglesia sobre esta verdad, sino que sobre esta verdad debe ser edificada tu casa, tu vida, tu familia, tus generaciones. Qué hermoso saber que una vez se nos revela Cristo, hay un cimiento sobre el cual tú puedes edificar para Dios. Hay un cimiento real, hay un cimiento inamovible, hay un cimiento inquebrantable. Sigue diciendo el versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra quién, contra la roca que es Cristo, y que es el Hades, la muerte. Es un lugar de tinieblas, es un lugar de muerte. Y dice que Cristo venció a la muerte.
Así que no hay nada que pueda contra él, no hay nada que pueda contra ese cimiento, no hay nada que pueda contra el Hijo de Dios, no hay nada que pueda contra todo aquello que está siendo edificado sobre la roca que es Cristo. Dice el versículo 19. Y a ti, ¿a quién le está diciendo? A ti, a Pedro. A ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Cuando aquí Cristo está hablando de la autoridad que le está entregando a Pedro, le está entregando de las llaves, perdón, que le está entregando a Pedro, le está entregando autoridad. Autoridad para que cuando él ate en la tierra, también sea atado en los cielos. ¿Autoridad para qué? Para que lo que él desate en la tierra sea desatado en los cielos igualmente. Qué poder, qué autoridad se nos es entregado cuando Cristo se nos es revelado a nuestro espíritu, cuando ya no es de mente, cuando ya no es de boca, que yo creo, que yo hablo de él, sino cuando realmente me es revelado a mi vida. Y dice por último el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él, Jesús, era el Cristo. Así que en este tiempo, mis amados hermanos, pido que el Señor sea revelando a sus espíritus esta palabra tan hermosa. Se nos es necesario ver a Cristo de la manera que es. Se nos es necesario que se establezca en nosotros la verdad. También es necesario que empecemos nosotros a edificar sobre la roca que es Cristo, sobre este fundamento glorioso y poderoso. Sobre esta revelación, una vez Cristo se nos revela, puedes edificar y nada será derribado porque está sobre la roca. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta mañana y le pidamos al Padre que permita que se nos sea revelado Cristo como se le fue revelado a Pedro, y con ello se nos sea cambiado nuestro nombre y nuestra identidad, y asimismo todo sea afectado de manera gloriosa a favor de los que están a nuestro alrededor y de todo aquello que tiene que ver con nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por esta palabra que hoy traes para nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que una vez se nos revele Cristo, Padre, podemos conocerte también a ti. Podemos ver cada situación, cada circunstancia de manera diferente, de manera distinta. Revélate a aquellos que anhelamos conocerte, Señor. Revélate en tu plenitud. Revélate no solo como el que ha hecho milagros, prodigios, señales, sino revélate como aquel que es el Hijo de Dios a cada uno de nosotros. Mis hermanos, les bendigo en esta mañana y gracias por estar nuevamente conectados con este tiempo de palabra de vida. Se les ama grandemente. Mil bendiciones.